Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a UFROvisión, a UFRO Medios y también a la Facultad de Odontología por esta invitación. Esperamos poder resolver algunas dudas respecto a nuestra área, que ya de por sí el nombre cuesta Sí, pronunciarlo. sí. Es súper complicado. Complicado. ¿Y por qué no aprovechamos la oportunidad de poder explicarle de qué se tratan estos dolores para que la gente lo tenga claro? Porque probablemente lo hemos percibido estos dolores, pero técnicamente no lo hemos podido explicar. Sí, bueno, en general cuando uno habla de dolor orofacial, uno lo primero que piensa, ¿cierto?, es un dolor de origen dentario, cuando duelen, ¿cierto?, los dientes, etcétera. Pero los dientes en general no son el único dolor que uno puede tener en la región de cara y cuello. Tenemos otras, obviamente, estructuras que pueden estar doliendo y de eso un poco trata esta especialidad. Trata un poco, por ejemplo, de los dolores musculares que uno puede tener, de los dolores de la articulación de la mandíbula, los dolores, por ejemplo, que se producen, las clásicas neuralgias trigeminales que probablemente han escuchado un poco hablar también, del bruxismo, que también se ha escuchado hablar y que estuvo también el doctor Bonhart Así es. en UFROvisión hace un tiempo también conversando. Un poco de eso se trata nuestro dolor orofacial. En general, todos los dolores que no tengan origen odontológico, que no tengan origen dentario, abarca un poquitito el dolor orofacial. Principalmente, yo le diría que lo más común son los dolores musculares que son muy frecuentes en nuestra población. Perfecto. ¿Y esto es solamente vinculado al área de la cabeza, de este sector, o también se puede encontrar en otra área de nuestro cuerpo este dolor, como por ejemplo la migraña, que también es un tema muy conocido? Sí, muy buena pregunta. En general, nosotros pensamos que el dolor facial en el fondo va a abarcar el dolor que es de la cara hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, dolores o todas las cefaleas, todos los dolores de cabeza, ¿cierto?, que nosotros tenemos también son parte de este dolor orofacial. Pero ahí, en general, uno trabaja obviamente en conjunto, en una red, ¿cierto?, de profesionales del área de la salud, que cada uno va, ¿cierto?, trabajando en el área que más le compete. Por ejemplo, nosotros como odontólogos especialistas en este nombre, ¿cierto?, trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, más cortito, dolor orofacial, nos vinculamos mucho con otros profesionales del área de la salud, tanto médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, mucho también, etcétera. Y obviamente, dependiendo de la patología que esté cursando la persona, ¿cierto?, la enfermedad que tenga la persona, es lo que, qué grupo de profesionales finalmente se va a hacer cargo. La migraña en general es una de las cefaleas más frecuentes que nosotros podemos encontrar, junto con las cefaleas tipo tensionales, que también es otra de las dolores de cabeza más frecuentes, que hoy en día yo diría que es, muchos de nosotros, ¿cierto?, podemos sufrir y muchos de nosotros ya hemos sufrido, solamente que nos cuesta, ¿cierto?, hacer una detección de esta enfermedad. Como para resumir Sí. un poquitito, por ejemplo, algunos de estos dolores orofaciales nosotros los podemos sentir como la mandíbula cansada, por ejemplo, o la mandíbula apretada, o dolores, por ejemplo, en esta región de la cara que abarcan a veces hacia el oído, hacia la base de la mandíbula, hacia los dientes incluso muchas veces. O también en otras áreas, por ejemplo, en el dolor más como más en la parte superior de la cabeza, donde tenemos aquí varias estructuras que pueden doler, como por ejemplo el músculo que está en esta zona, que va a dar, por ejemplo, un dolor cansado, un dolor apretado, dolor en esta zona, detrás de los ojos a veces. Entonces uno al final llega el día, ¿cierto? Y nos vamos sintiendo un poquito más, ¿cierto?, adoloridos al final del día, con la sensación de pesadez, ¿cierto? Incluso muchas veces uno se empieza a masajear la zona, ¿cierto? Lo mismo que va pasando un poco hacia el cuello también, ¿ya? Entonces, estos dolores en general cuesta que las personas en sí los reconozcan, porque muchas veces se van instaurando de manera lenta, hasta que, es cierto, ya son algunas veces invalidantes, o algunas veces uno dice, ya, esto obviamente no es normal lo que está pasando aquí, este dolor, ¿cierto?, no lo debería sentir todos los días. O sea, en general, el dolor orofacial, el más frecuente en el fondo, es el dolor muscular, como les decía yo, Doctora, y que se asocia mucho con las cefaleas. sí, claro. Aquí
esa imagen refleja claramente cuando uno está con ese dolor que me duele todo, dice, me duele hasta el pelo. Doctora, sí. Aquí las cosas o la causa de esto puede ser físico, me refiero a una fuerza o una mala posición que pueda tener uno, como también puede venir por situación psicológica, de tensión, por estrés. Muy buena pregunta. En general, estos dolores que nosotros vemos hoy en día van a tener obviamente componentes multifactoriales, ¿ya? Nosotros lamentablemente como sociedad estamos en un ritmo de vida, por así decirlo, muy, muy ajetreado, donde nos damos poco tiempo para el autocuidado, por así decirlo, ¿ya? Y por eso, como dice ahí un poco en la pantalla, el hecho de prevenir estos dolores obviamente va un poco por el autocuidado. Por ejemplo, dormir bien, el descansar. Estamos hablando, ¿cierto?, que estos dolores muchas veces son de origen muscular. Si nosotros no descansamos, por supuesto que nuestro cuerpo tampoco va a descansar. Entonces, desde ahí el cuerpo empieza como a fatigarse. Y obviamente después llegamos, ¿cierto?, a nuestra rutina del día a día, se nos suman ciertos factores emocionales que podemos tener también, ¿cierto? O muchas veces también el consumo de simpáticos activadores, como podría ser el café, por ejemplo, que son activadores en el fondo de nuestro sistema para mantenernos, ¿cierto?, alerta, para poder nosotros seguir nuestro día a día, porque como descansamos poco, ¿cierto?, necesitamos estar un poco más alerta en el día y se nos forma un círculo vicioso donde nuestro cuerpo finalmente se empieza a cansar y se empieza a deteriorar. Perdón. Entonces, doctora, obviamente hay que cuidarlo. Sí, doctora, en esto yo me ha llamado la atención porque después de la pandemia se habló mucho de nuestra salud mental, porque hay una serie de temas que debemos irlos viendo, pero todavía no he dado con el especialista que me dé algunos tips cómo prevenir precisamente el estrés, cómo prevenir esta situación que finalmente rebota en nuestro cuerpo y que es la forma que nos está avisando, oye, algo no está funcionando bien. Entonces, a mí me da la impresión que aquí podrían haber algunas acciones de prevención, como usted lo dice, por ejemplo, el sueño, la importancia del sueño en lo que significa recuperar nuestras energías y darle descanso al cuerpo que está su buena parte alerta y circulando. Sí, hay varias, en el fondo, métodos de autocuidado, por así decirlo, en el dolor orofacial. Por supuesto, lo primero es estar atentos a lo que nos está pasando, no hacernos los locos. En el fondo, decir así como, no, esto voy a seguir mi día, voy a aguantarme el dolor, porque tener dolor no es normal. Eso es lo primero que hay que tener presente, ¿ya? Siempre que nosotros tengamos dolor es porque algo está pasando y el cuerpo nos está queriendo avisar de que en el fondo algo no está bien, ¿ya? Entonces lo primero, obviamente es ser conscientes de eso y ser conscientes de nuestra salud, ¿ya? Entonces, por supuesto, si queremos autocuidado, tenemos que pensar en que el dolor nunca es normal, ¿ya? Ya si llegamos a tener dolor es difícil prevenir, pero podemos, ¿cierto?, tomar acciones respecto de eso, ¿ya? Otras acciones, como decíamos, obviamente, tanto de prevención como de autocuidado, es un poco el descansar, ¿cierto? El dormir bien, evaluar también si tenemos algunas enfermedades que nos están haciendo que no podamos dormir bien y que no podamos descansar bien, como por ejemplo los ronquidos o las apneas de sueño, que obviamente van a fraccionar el sueño, ¿cierto? Y nosotros vamos a despertar más cansados de lo que dormimos, ¿ya? O por ejemplo también hacer actividad física, hacer actividad sana, ¿cierto? Aquí después de la pandemia la verdad es que hemos visto que el dolor orofacial ha aumentado muchísimo, ¿ya? Porque se vio involucrado, en el fondo se vio afectado tanto lo que ya conversábamos del sueño, como también nuestra vida social, nuestra vida, ¿cierto?, fuera del trabajo, por así decirlo. Incluso muchas veces nos encerramos en el teletrabajo para poder suplir un poquitito lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces yo les diría que también el hacer deporte, el hacer actividad física, el moverse también obviamente nos va a ayudar a que nuestro cuerpo esté mejor y por lo tanto también tengamos menos de estos problemas de dolor orofacial. Hay algunos tips ya más específicos para nuestra región, ¿ya?,
que también están asociados un poquito a la ansiedad. En general, uno de los métodos como para controlar la ansiedad son los malos hábitos orales, ¿ya? Las personas que se comen las uñas, por ejemplo, personas que se muerden el labio, que se muerden las mejillas, que muerden los lápices o, por ejemplo, que se apoyan en la mandíbula. Todos esos hábitos en general no son sanos para nuestra mandíbula y pueden ir generando, ¿cierto?, una sobrecarga tanto en la articulación como en los músculos de la mandíbula, y eso, por supuesto, puede ir generando, ¿cierto?, que nuestros músculos y nuestro sistema se fatigue y comience, obviamente, a doler, ¿ya? Sobre todo en personas, por ejemplo, que ya tienen antecedentes previos de, por ejemplo, que tienen ruidos en la articulación de la mandíbula, que se les traba la mandíbula o que ya se han quedado con la boca abierta, ¿cierto? O al revés, que no han podido, ¿cierto? Que se les ha trabado la mandíbula y no han podido abrir o masticar bien. Entonces, todos esos tips, por así decirlo, todos esos eventos es importante tenerlos en cuenta para prevenir y también para poder detectar, ¿cierto?, nuestro dolor facial. Doctora, nos está escribiendo un seguidor acá y nos dice, Eugenio Carinado, dice, ¿la parálisis facial tiene relación con el dolor orofacial? Muy buena pregunta. En general, la parálisis facial es una enfermedad en el fondo que se da principalmente en los músculos, pero más en el área motora. No tanto en el fondo respecto del dolor orofacial, es decir, los músculos no se pueden mover bien. Entonces, cuando uno quiere movilizar la mandíbula, por ejemplo, o movilizar los músculos de la cara, no lo podemos hacer de manera correcta. ¿Ya? En general, algunas veces va asociada a dolor, pero no tan frecuentemente, ¿ya? Si es que la persona en el fondo tiene una parálisis facial, es decir, no puede mover bien, pero además eso cursa con dolor, es bueno preguntar. Sí, bueno, generalmente la parálisis facial es un tema, yo creo que para todos es alarmante sentirse que en un momento, yo lo personal lo padecí en un tiempo esto y es un tema increíblemente preocupante porque primero uno no puede hablar bien, se distorsiona la forma, la expresión bucal y comienza a sentir que algo no está funcionando y genera de verdad mucha alarma y urgencia en la persona que lo está padeciendo. Sí, en ese sentido es importante que cuando se sospecha obviamente de una parálisis facial hay que acudir lo más rápido posible, y cuando esta cursa con dolor hay que evaluar, porque a veces lo que está pasando no es que tengamos una parálisis facial, sino que nuestra mandíbula no se está pudiendo mover bien. Entonces hay que hacer como la diferenciación entre esas dos cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, que no están pudiendo masticar bien, o que les suena la mandíbula, o que al masticar les duele, eso ya no es una parálisis facial, es otro tipo de enfermedades que cae, ¿cierto?, dentro de este dolor orofacial. Entonces igual es bueno preguntar para poder hacer el diagnóstico diferencial, porque cuando tenemos ya en el fondo un problema en que la mandíbula no se puede mover bien, las personas empiezan a modular un poquito más lento, empezamos a hablar de forma distinta, cosa de no mover mucho la mandíbula, ¿cierto? O ya directamente no podemos masticar bien, o las personas, por ejemplo, que atienden público y que les toca hablar mucho, o que en su día a día, ¿cierto? Por ejemplo, están conduciendo un programa de televisión, ¿cierto? Tienen que hablar mucho, no menor, en el fondo afecta la calidad de vida. Y si esto va además asociado a dolor, por supuesto que afecta. Bueno, doctora, la están felicitando aquí, Carolina María José me dice, excelente información. Y además ha sido muy fácil de entender que es en definitiva lo que nosotros necesitamos, que nuestros seguidores puedan tener respuestas claras y que obviamente después las puedan, si alguien está interesado más en esto, ahondar con un especialista y ver a dónde corresponda. Así que, doctora, ¿algo más que se nos quede en el tintero? Y bueno, contarles un poco de nuestra especialidad. Nosotros en la Universidad de la Frontera contamos con esta linda especialidad, que es una especialidad nueva. Como ustedes ya vieron, tiene un nombre muy extraño. Se llama Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial, más conocido como TTM y DOF.
¿ya? Porque eso son las siglas en el fondo para cortar el nombre, porque de verdad que no cabe en ninguna parte. Entonces, somos poquitos especialistas todavía en esta región. La verdad es que dentro de todo somos hartos, a nivel nacional en general somos pocos, ya somos 5 casas de estudio las que imparten esta especialidad, y nosotros acá en la Universidad de la Frontera somos uno de los programas que tenemos mayor cantidad de años de acreditación, así que estamos muy contentos por ese lado, y también podemos ayudar obviamente a la población que sufre este tipo de dolor. La idea obviamente es poder abarcar la mayor cantidad posible de personas con dolor orofacial. El dolor orofacial, la verdad es que es para las personas que lo sufren o que lo han sufrido, incluso para los mismos familiares, el entorno en el fondo de la persona que lo sufre, es muy complejo, es muy invalidante muchas veces. Son dolores que aquejan no solamente a la parte física, sino que también la parte emocional. Entonces, obviamente que hay un trabajo en equipo, nosotros como especialistas, pero también con todo el equipo de salud, ¿cierto?, que está trabajando con nosotros, y obviamente la idea es formar redes que cada vez funcionen de la mejor manera posible. Además, entiendo que esto debe ser transversal, doctora. Niños, jóvenes, adultos mayores, de igual manera pueden estar expuestos a este tipo de dolores. Sí, la verdad, incluso hemos visto que cada vez más niños se ven afectados con este tipo de dolor, o cada vez las enfermedades de fondo son desde más temprano, sobre todo con lo que sufrimos obviamente en la pandemia. La verdad es que hubo una explosión en la cantidad de dolor orofacial que hemos visto. Se forma un poquito como una triada: dolor orofacial, ¿cierto?, todos los trastornos en el fondo más emocionales, ansiedad, depresión, etcétera, ¿cierto?, y también todo lo que sufrimos con el sueño. Siempre que uno en el fondo tiene esta triada, favorece mucho la mantención de un dolor crónico, y tener dolor crónico todos los días 24/7 no es agradable. No. Así que la idea es poder obviamente difundir esta información, que la gente sepa que tiene tratamiento, que no es necesario, ¿cierto?, que se aguante este dolor, que no es normal tener este dolor, y que existen alternativas de tratamiento, y afortunadamente nosotros en la UFRO tenemos ahí la posibilidad, ¿cierto?, de ayudarlos. Muy bien. Doctora Verónica Iturriaga, muchas gracias por darnos este tiempo, gracias por sus explicaciones, y a nombre de todos los seguidores que aquí han estado compartiendo, será hasta cualquier momento. Muchas gracias, nos vemos. Buenas tardes.